Seguimos con María Rosa Lojo en Leyendo con el Autor. Estábamos rondando y girando alrededor de su último recién nacido, Árbol de Familia, que curiosamente tiene los hilos de lo que ha sido toda la madeja de la historia familiar en términos de entrecruzamiento. Ir y venir. Sí. En el bloque anterior habías comentado que hay lectores que te escriben a un sitio web. ¿Nos podés contar dónde es por si...? Sí, no, es sencillísimo. Es lo primero que sale cuando cliquean mi nombre en Google. Es www.mariarosalojo, tu nombre, todo seguido, .com.ar. Es muy fácil. www.mariarosalojo.com.ar. Volvemos al Árbol de Familia. Esta cuestión de la hechicera blanca que cuenta un relato, que va contando historias. ¿Qué relación con el paso del tiempo hay entre alguien que te va oyendo, es decir, la imagen que recién me regalaste, alguien que te va oyendo y que se va dejando como amacar en una ficción en donde el tono de voz, en las palabras elegidas, elegiste una palabra, en el libro está la palabra perdulario, que yo se lo escuché a una sola persona hace esto 40 años, cuando estaba haciendo el ingreso a Filosofía y Letras, el padre de un compañero lo vino a buscar y dijo, perdulario. Y todos quedamos, no sabíamos qué significaba. El libro tiene mucho también de arcón y de baúl. Es como, eso, un baúl que está en el desván de una gran casa, a donde fueron a parar muchas cosas que creíamos perdidas. Eso me pasó a mí cuando lo escribí. Yo empecé a oír la voz de mi abuela, las voces de mi madre, de mis tíos, los ecos de un mundo desaparecido, realmente. Me volvían solas. Entre ellas, esas palabras, perdulario. Sí. Y otras muchas, y algunas palabras del gallego. Todo un mundo que para mí, fue muy vívido y real cuando era niña. Y lo mismo le ha pasado a otras personas que me cuentan cuando leen la historia, que de golpe recuperaron algo que creían que habían olvidado y que sin embargo estaba ahí latente en lo profundo. No por eso es un libro arcaizante, no pretende para nada eso. El libro es muy desenfadado con el lenguaje, mezcla totalmente tiempos y mundos, esas palabras perdidas. Y cuenta la verdad. Sí, eso también. Es importante porque hay una cosa que hay que sobreponerse, que es, comentaste que están todos muertos. Casi todos muertos los anteriores, los que vinieron antes que vos. Pero hay un tema con el secreto de familia, como que cuando las cosas no son agradables o aceptables, las gente estructuras tiende a endogámicas ocultarlas. las esconde. Sí, eso es lo peor que se puede hacer, porque la curación, la reintegración de una familia viene de la aceptación de los hechos, de la puesta en blanco, de la comprensión mutua. Y eso, no se puede hacer si no se explicita. Incluso del reconocimiento de figuras en sombra, tapadas, que por una razón o por otra quedaron ahí sin que se hablara más de ellas o de ellos, ¿no? Eso también. Hay una escuela de psicología transpersonal, la de Bert Hellinger, que está instalada en Argentina. Sí, la de las constelaciones familiares. Yo asistí a varias reuniones en un momento muy difícil para mí, cuando todavía no había escrito este libro, estaba con eso, estaba en una situación familiar muy dura con mi único hermano, que es creo que la única persona que vive de todas estas, ¿no? Salvo algún primo que menciono al pasar, pero el único que todavía está vivo. Y necesitaba desenrollar ese ovillo tremendo de la madeja familiar para entender, cómo llegamos a este punto, por qué le pasa esto que le pasa. Y ahí fue cuando asistí a esas reuniones de la escuela de Bert Hellinger que me iluminaron mucho sobre ese tema del reconocimiento. Y creo que ese reconocimiento fue esencial en el caso de la historia de la madre, en la novela, ¿no?, de Doña Ana, que en definitiva nunca puede desprenderse de un fantasma, que es el novio que le matan al comenzar la guerra civil en España, y que no termina de ser una sobreviviente de esa otra vida que era la buena, la que ella se perdió, la que debía haber vivido con ese primer gran amor, de cuya muerte en definitiva no se recupera nunca. Claro, hay una Ana que se muere también, con la muerte de ese amor. Sí, hay una que se muere también, y la otra es una sobreviviente.
Y hay otro entramado que yo fui, mientras que leía, considerando, porque nunca se me había ocurrido, estas abuelas o estas tías abuelas que se dedicaban a la costura o a ese bordado tan impecable, a partir de tu libro, yo no había tenido en cuenta cuáles eran los pensamientos de estas mujeres. Como sí, la procesión que iba por dentro mientras bordaban tan tranquilas. Esa hermosísima, ¿viste? Ese dibujo que uno mira y dice, ¿cómo se hace? Que se cruza, que se salta un punto, que se suelta, porque eso es una orfebrería de cierto arte. Sí, sí. Y nunca me apliqué en considerar que esa acción tenía esto escondido en sombras de lo que era el pensamiento de esa mujer, mientras que tejía. Esas cautivas sentadas en su sillón, que se les iba la cabeza a cualquier lado mientras estaban con esas labores de mano, ¿no? Y bueno, y muchas, como la hechizada, querían escapar. Era una manera de escapar también, estar tranquila en el sillón o en la cama a la que se confinó, tejiendo lo que les estaba vedado hacer en el mundo real. Me quedó totalmente la sensación de una manera de ser femenina, que luego lo desarrolla Freud, después todas las teorías psicoanalíticas del presente, donde hay una interrupción del movimiento que da posibilidad de libertad de pensamiento. Sí, es lo que les queda, porque las mujeres sabemos que, bueno, hemos tenido un largo confinamiento histórico, que se rompe por etapas también en la historia, no siempre las mujeres están invariablemente confinadas, pero en definitiva el lugar que les asigna la sociedad, el lugar central, es el del hogar, y tiende a ser el del confinamiento, en un espacio interior, un espacio íntimo. Y bueno, muchos de estos personajes se rebelan contra ese destino, sin llegar a resolverlo del todo, ¿no? ¿Es que se puede resolver? A veces sí, a veces no. Es uno de los dilemas de la vida femenina. Porque también hay una elección voluntaria de estar en la palabra luminosa y de estar en las tareas del hogar, y que eso no vaya a castrar, a suspender, a amputar los propios sueños. Y sí. Pero hay entornos que fuerzan esas situaciones. Entonces, ¿cómo puede surgir lo creativo de algo que es forzado? Sí, sí. Es una cosa que produce muchísima sentimiento de frustración. Sí, ese es un drama que arrastran muchas de estas mujeres. Otras lo toman distinto. La abuela Julia, por ejemplo. La abuela Julia se acomoda a ese destino, ¿no? Tenía otro temperamento. Sí, había sido una niña desdichada, huérfana, con una madre internada, y el poder volver o poder construir un hogar, por precario que fuere, con un marido buen mozo y un tanto juerguista, que no se ocupa demasiado de sostener a la familia, que tiene otros amores. A pesar de eso, la abuela Julia siente que su hogar es el centro del mundo. Y termina, bueno, claro, es una paradoja, tiene que aceptar en definitiva el último hogar que le ofrece el yerno rojo, al que ya no quiere. Pero es el único que le sabe construir una casa duradera para ella, que había tenido siempre una vida tan llena de zozobras, ¿no? Con ese otro hombre que se eligió, inútil y bonito. Inútil y bonito, sí. No solo por eso, el libro rompe con muchos estereotipos que tenemos en la cabeza, entre ellos ese, ¿no? El de solamente las mujeres son inútiles y bonitas, no. También hay hombres inútiles y bonitos. Por lo pronto te digo que es un viaje de entrar en el árbol de tu familia que ayuda muchísimo a que uno revise la propia... esa es la idea. Estamos con María Rosa Lojo, ya volvemos.